Bueno, es un poco triste, lo lleva a uno a recordar un hecho bastante dramático, que es el suicidio, justamente hace 20 años, de Raimundo Tupper, el Momo Tupper. 20 años, compadre. Yo me acuerdo que en esa época estábamos en pleno programa, en una radio, que en ese momento era Radio Nacional, y la verdad es que nos golpeó tremendamente fuerte. O sea, un suicidio, las características en las que ocurre, un jugador del perfil que tenía el Momo Tupper, un jugador ídolo en la Católica, otro nivel, preparado, tremendamente talentoso, buen muchacho, que termine con su vida de esa manera, nos hizo reflexionar en su momento. Y claro, hoy día en este programa es siempre justo y necesario rendir el homenaje a un jugador que hoy día se mantiene todavía muy arraigado en el hincha de la Católica, en la familia cruzada, yo creo que en todos, porque trascendía incluso a hinchas de otros colores. Sí, pues, un cabro que uno lo empezó a conocer futbolísticamente en el Mundial del 87, Mundial de Chile 87, Campeonato Sub-20, es cuarto, la selección nacional, un chico que en la preparación se empieza a ganar el puesto. Los titulares eran Juan González, Lucas Tudor, no recuerdo quién era el tercer delantero, y en ese minuto Raimundo Tupper se gana el puesto para ser el tercer atacante de Chile. Dejaban en la banca al Heidi González en ese equipo, estaba Lucho Murri, y ahí empieza a sonar el nombre de Tupper, que después se empieza a acomodar de distinta manera en la cancha, al punto de ser lateral derecho en un minuto, y termina su carrera como lateral izquierdo. Era el lateral izquierdo titular de la Católica, que llega a la final de la Copa Libertadores el año 93. Es vicecampeón de América con la Católica. Con Sao Paulo, ¿cierto? Contra el Sao Paulo. Sao Paulo. Ese Sao Paulo, compadre, que tenía puros monstruos. Puros monstruos. O sea, me acuerdo de Raí, por nombrarte uno, y técnico era Tele de Santana. Jugaba Cafú. Cafú. Tele Santana, Raí, Cafú, Paliña, si no me equivoco, era el centro delantero, Seti era el portero. No, era un tremendo equipo. Debe ser el mejor equipo en la historia de Sao Paulo, sin lugar a dudas. Sí. La Católica hace una muy buena final acá, con el Momo Tupper de lateral izquierdo, porque jugaba el negro Caté por derecha. Caté. O Caté de después. No, Caté, ya estaba, me parece. Y de ahí se va a la Sampdoria, no me acuerdo, no recuerdo bien, pero él termina su carrera como lateral izquierdo, siempre rindiendo además. Muchas veces hizo esos goles como los que hacía Bartichotto, cerrándose en diagonal y rematando al segundo palo. Me acuerdo clarito uno que lo hizo el Rambo Ramírez por la Católica contra Colo-Colo. Exactamente, que de hecho es uno de los videos o de los goles del recuerdo que más aparece, justamente es ese. Que le pega el cachetazo. Y es una aléjate muchacha, se va al Rambo y no llega, pum, y se la clava al ángulo. Era extraordinario. Extraordinario. Sí, era un buen lateral, bueno, fue seleccionado adulto con Mirko Josic, el año 93 asume Josic, y él jugaba en ese equipo del debut de Marcelo Sala, contra Argentina. Él era parte de ese plantel de la selección de Josic. Entiendo que debuta en la selección con Josic, de hecho, que llega a suplir a Arturo Salá en la banca de la selección. El año 93, cuando le va mal a Salá en Ecuador, el que asume el banco es Mirko. Y él fallece en Costa Rica. En Costa Rica. En un hotel, estaban jugando un partido amistoso contra el Saprissa. No era Copa Interamericana. No, porque la Católica le gana a la Interamericana en el año 94 al Saprissa. Ya. Era un amistoso. Era una gira, parece, ¿no? Era una gira amistosa. Él compartía piezas, si no me equivoco, con el Beto Acosta. ¿Ya? Y bueno, los compañeros dicen que escucharon el ruido de la caída del Momo y entonces yo me acuerdo de haber estado en la universidad escuchando la noticia por la radio y yo, sin ser ni medianamente simpatizante de la Católica, digamos, la primera reacción fue de llorar, porque me dio pena todo lo que involucra además para un grupo de que Exacto. La impotencia para los compañeros de no haber sabido lo que pasaba, de no haber sabido lo que tenía el Momo Tupper en su vida, porque esto es una depresión endógena que no tiene mucho que ver con momentos, además, es una cuestión que es terrible, nomás, te da y no sale nunca más, que requiere tratamiento, que seguramente el Momo lo desatendió en algún minuto y terminó así. Yo me acuerdo de varios compañeros de universidad llorando por el impacto de conocer la noticia. Fíjate que aquí Mauricio Ampuero nos dice con el hashtag en clave deportiva: al Momo lo lloramos hinchas de otros equipos, como yo, de Santiago Wanderers. Era un ejemplo para la juventud. Enfermedad maldita, la depresión, que es verdad. Él representaba justamente eso, un muchacho sano,
se veía buena persona, buena pinta, buen compañero, y representaba también lo que eran los valores de la Católica en el fondo, ¿cierto? Y yo te decía, uno lo conoce por allá por el 87 con el Mundial Juvenil, y en ese equipo los llamaba a ser figura, Lucas Tudor. Lucas Tudor, claro. Pero tú empiezas a revisar la carrera de uno y otro, y finalmente los más anónimos, Lucho Murri, Pedro González y el Mumo Tupper, son los que terminan haciendo mejor carrera de todo el lote. Camilo Pino era otro que estaba llamado, el Punta Cabello también estaba llamado a ser figura, el Chico Cortés, que era el central capitán del equipo también, y ninguno brilla como brilla el Heidi González, suplente del equipo, Lucho Murri, anónimo, lo cachaba re poca gente, y el Mumo Tupper, que empieza la preparación como suplente en el equipo y termina siendo estrella en la Católica. Aquí nos aclara justamente Andrés el Indomable que Caté llega a la Católica el año 96. 96. 96. Ya. Perfecto. Caté juega entonces contra la Católica, estaba en el plantel de Sao Paulo en el 93. Fíjate que aquí nos dice otro amigo, la depresión endógena, ni su mejor amigo Charlie Vázquez y otros cercanos nunca lo notaron. Lamentablemente lo del suicidio, nos dice Cristian. Ese equipo del Sao Paulo, Diego Antonio, nos dice, era la base de Brasil campeón de Estados Unidos 94. En su momento fue ese el Sao Paulo. Yo te diría que ni tanto, pues habría, pero claro, estaba Raí en ese equipo del 94, sí. Estaba Seti que era suplente, pero Raí no fue ni medianamente la figura aquí en el Sao Paulo en el Brasil del 94. Hay muchos jugadores que sí dio vuelta en el equipo, que sí estuvo en el plantel, pero la figura ahí, los cracks eran, bueno, Cafú, que venía del Sao Paulo, Branco, lateral izquierdo, estaba Mauro Silva con Dunga en el medio campo, Bebeto y Romario eran los delanteros. Yo no recuerdo así una gran figura del Sao Paulo en ese equipo. Fíjate que aquí me dice Diego Antonio, esa fue una gira que hizo Católica, porque había Copa América justamente ese año. Pero bueno, lo que en el fondo uno hace humildemente desde esta tribuna es rendirle un homenaje a un jugador que todavía está en el corazón de los hinchas, no solamente de la Católica, sino que del fútbol chileno, por lo menos de quienes amamos esta actividad, y es bueno recordarlo, pues, Pancho. Sí, porque además el cabro, sin ser una mega estrella, yo me acuerdo, era súper querido en la Católica, por el hincha de la Católica, digamos. No era cualquier jugador, era el que representaba el cabro que se había formado desde abajo en la Católica y que había triunfado, que no siempre ocupó la misma posición, que era polifuncional, sí, el que le gusta al hincha, el que no te puede faltar en el equipo. Ese era el Mumo Tupper. Que uno pensaba, Lucas Tudor va a ser este. No, terminó siendo Tupper, teniendo menos condiciones que Tudor. Tudor era un extraordinario centro delantero, extraordinario en las inferiores, pero se fue quedando, le trajeron al Beto Acosta, nunca se fueron acomodando como gran 9. Claro. Bueno, se consolidó Tupper. De esa generación, el símbolo es Tupper. Pellegrini y Rodrigo Gómez fueron uno de los pocos que sabían de la depresión del Mumo. Claro, Pellegrini era el entrenador y Rodrigo era muy amigo de Raimundo Tupper. Del Mumo. Bueno, un homenaje, por lo menos desde acá, para el gran Mumo Tupper, que desde el cielo hoy nos debe estar mirando a todos, a los hinchas de la Católica, a su equipo querido y todos quienes hoy día todavía extrañamos a este gran jugador, gran persona que fue el Mumo Tupper. Hoy día sería dirigente de la Católica. Claramente sería dirigente de la Católica.